Compré una Nintendo Switch en pleno 2023 y en este video quiero mostrarte por qué no es como pensé que iba a ser. Verán, llevo un par de meses usando una Nintendo Switch, sí, la consola más única de la generación actual porque básicamente es la única que te permite tener una consola híbrida que puedes usar de forma portátil o directamente como una consola de sobremesa convencional conectándola a una televisión mediante su dock. Por lo que en este video básicamente quiero mostrarte desde mi punto de vista como persona que utiliza normalmente una PC o una Xbox Series S para jugar, si es una consola que realmente vale la pena a día de hoy y sobre todo ahora mismo en pleno 2023. Tema interesante, lo sé, pero primero vamos con un pequeñísimo mensaje del sponsor del video del día de hoy. Este video está siendo patrocinado por VIP UR CDK, una web que vende artículos electrónicos y licencias de Microsoft. De hecho, si se van al enlace de debajo en la descripción y activan el código de descuento SEGA para un 25% de descuento, una key OEM de Windows 10 Pro y actualizable a Windows 11 les puede salir en unos $15. El proceso de compra también es bastante sencillo, bastaría con agregar el producto al carrito, añadir el código de descuento SEGA para un 25% de descuento y elegir el método de pago, en el que yo personalmente recomiendo que usen PayPal. Por lo que solo quedaría reclamar el código y ponerlo en el apartado de activación de Windows. Gracias a VIP UR CDK por patrocinar estos videos y ahora sí, continuamos. En cuanto a rendimiento, contrario a lo que pasa con Xbox y PlayStation, Nintendo no es una compañía que se caracterice por tratar de poner demasiada potencia en sus consolas. Por lo que en este caso Nintendo Switch no es la excepción y es básicamente una consola que apunta a una resolución máxima de 1080p y 60 FPS en modo dock o sobremesa y en el modo portátil una resolución máxima de 720p con FPS que pueden ir desde los 30 hasta los 60 dependiendo del título y de la cantidad de autonomía que requiera la consola. Zelda Breath of the Wild, por ejemplo, corre a 1080p y 30 FPS en modo dock y 720p y 30 FPS en modo portátil. Cuphead, por ejemplo, a 1080p y 60 FPS en modo dock o sobremesa y 720p a 30 FPS en modo portátil. En el caso de BioShock Remastered, al menos en el primer juego, que es el que tengo instalado de momento, va a unos muy sólidos 1080p y 30 FPS en modo dock y 720p y 30 FPS en modo portátil. Y en el caso de Mario Odyssey, pues básicamente hablamos de un rendimiento excelente, de 1080p y 60 FPS en modo dock y 720p y 60 FPS en modo portátil. Luego para juegos más 2D del tipo Metroidvanias, pixel arts o directamente juegos indies es la consola perfecta. Y es que sí, al final básicamente son los juegos que normalmente estaban destinados a consolas portátiles hace unas generaciones atrás. Pero es que claro, no nos olvidemos de que una de estas puede llegar a correr por ejemplo la mayoría de títulos free to play competitivos del mercado, como podrían ser Fortnite. Además también hay auténticas joyas como por ejemplo los juegos de Doom, Monster Hunter Rise, que de hecho fue hecho para la consola y se ve simplemente espectacular, Mario Kart 8, Super Smash Bros. O hasta el Super Mario 3D World, que en este caso es uno de mis Marios favoritos. Claro que como alguien que viene de consolas como la Nintendo Wii si hablamos de sobremesa o incluso la DS Lite si hablamos de portátiles, y sí, me pasé toda la saga de Call of Duty en Wii con estos gráficos mientras que en Xbox 360 y PlayStation era así, Nintendo Switch en mi experiencia al menos es una excelente consola para juegos AAA, inferior a consolas y PC de actual generación pero insuperable para ser portátil y sobre todo por tener ese precio. El precio base sería de unos $350 de forma oficial para el modelo OLED 2022. Ay, lo sé, los juegos de Nintendo Switch normalmente se consideran dentro de la comunidad como juegos caros. Y sí, son evidentemente caros a $60 para cualquiera de nosotros en Latinoamérica, pero realmente no son los más caros de la generación actual o al menos no de lanzamiento, ya que la mayoría de juegos de Switch cuestan unos $60, justo como el caso del Super Mario Bros. Wonder, que por cierto aún no sale y se puede precomprar a día de hoy por $59.99. El caso de Zelda Tears of the Kingdom es un caso bastante extraño, ya que por lo que sea cuesta unos $70 y de hecho su precio se sigue manteniendo, aunque en este caso lo más interesante vendría si los comparamos por ejemplo con precios de lanzamiento de PlayStation 5, que son unos $70 y que a diferencia de Nintendo, sus juegos sí que caen muchísimo de precio a medida que va pasando el tiempo, como por ejemplo con Ghost of Tsushima, que en este caso costaba $70 de lanzamiento y a día de hoy unos 40 en Amazon Estados Unidos. Además existen un montón de formas para encontrar juegos algo más baratos. Están por ejemplo los vouchers de Nintendo, que en este caso te permiten canjear para dos juegos bastante
importantes o títulos principales de Nintendo, sobre todo en la eShop, a precio de prácticamente 1 o 1,5. Hay quienes, por ejemplo, cambian la región de la eShop para tratar de comprar con monedas que son un poquito más económicas, y por supuesto la más confiable y segura siempre va a ser tratar de esperar a que pongan ofertas en ciertos títulos dependiendo de en qué región te encuentres. Uno de los puntos más débiles de la consola sin duda alguna es el tema del almacenamiento interno. 64 GB de almacenamiento interno, créanme que se quedan cortos a día de hoy. Por lo menos al margen de eso, la forma de poder expandir dicha memoria es básicamente mediante micro SDs, por lo que básicamente tenemos versiones oficiales como por ejemplo las personalizadas de SanDisk, que cuestan aproximadamente unos $15 por 128 GB, e investigando un poquito por Amazon me pude dar cuenta de que se pueden llegar a encontrar memorias de hasta 256 GB de marcas como Samsung en unos $20. Al margen de esto, en mi experiencia y contra todo pronóstico, 64 GB pueden llegar a alcanzar para unos cuantos juegos dentro de una Nintendo Switch, sobre todo si son juegos que están específicamente hechos por y para Nintendo, ya que en este caso la consola optimiza bastante el uso del almacenamiento para guardar juegos digitales que compres o descargues desde la eShop. En el caso de que compres juegos de forma directa y física con cartuchitos para Nintendo Switch, básicamente no vas a requerir ningún tipo de almacenamiento interno a no ser que el juego tenga o necesite una actualización. Si este no es el caso, no vas a terminar utilizando absolutamente nada de memoria interna, y lo más importante es que podrás jugar sin ningún tipo de conexión a internet. En cuanto a experiencia de uso, es en donde tengo un par de cosas por comentar. Primero que nada, en modo sobremesa funciona tal y como una consola de sobremesa convencional, con la excepción de que sus Joy-Cons en el Joy-Con Grip, o mejor conocido como el mando perro, está bastante bien para algo que se incluye dentro de la caja como parte de la experiencia, pero a nivel ergonómico no está ni de cerca parecido a lo que sería un mando convencional de, por ejemplo, Xbox. Luego el modo Tabletop, o básicamente sobre la mesa como lo recomienda Nintendo, es básicamente apoyar tu Nintendo Switch mediante la patita trasera que tiene, que en este caso en Nintendo Switch OLED ha sido mejorada, y gracias a Dios que fue mejorada porque es súper estable. Básicamente desacoplar los Joy-Cons y poder jugar de esta forma, bastante relajada, o directamente compartir uno de los Joy-Cons con un amigo para poder jugar juegos multijugador. La idea es genial y funciona bien en la mayoría del tiempo, pero realmente el tamaño de los Joy-Cons, con todo y que te vienen unas straps que se pueden acoplar perfectamente para tratar de hacer el mando un poquito más ergonómico, la verdad es un mando muy pequeño, al menos para manos adultas. Una idea brutal porque básicamente tienes una consola con dos mandos en su versión base, pero no demasiado ergonómica si es que quieres hacer gaming por un par de horas. Por último, modo portátil con mandos acoplados, probablemente la mejor forma de jugar a Nintendo Switch y también probablemente la forma que hizo que se popularizara tanto, y las claves para esto son fáciles. Primero que nada, la portabilidad. Es una consola súper ligera, compacta, además bastante plana, y algo muy bueno es que desde el punto de vista portable se puede meter dentro de un case o estuche y no ocupará prácticamente nada de espacio en una mochila o bolso. Segundo, la pantalla. Sí, la Nintendo Switch OLED tiene una pantalla OLED, lógicamente, la cual en este caso garantiza colores más vivos, contraste casi perfecto, menor consumo de energía, pero sobre todo lo anterior, con todo y que es de 720p, lo más importante es que es mucho más pequeña que una TV. Y es que no sé si lo sabían, pero hacer una pantalla de 7 pulgadas en vez de 40 o 50, lógicamente todo se va a ver mucho más comprimido y por ende algo mejor si la resolución no es tan alta como en este caso. Por último, hablemos sobre autonomía, y es que ¿qué es una consola portátil si la batería no le va a durar nada? En el caso de Switch OLED tenemos la mejor autonomía de todas las versiones de la consola, y por ello es que podemos jugar perfectamente a juegos punteros como Zelda Breath of the Wild durante más de 5 horas seguidas con una sola carga del 100%, y lo digo porque lo he comprobado. La ergonomía de nuevo no es la mejor para largas sesiones de juego, aunque sí que es cierto que es algo que se puede arreglar con un case de unos $20 o incluso algunos Joy-Con Pro, ya que el problema ergonómico de Nintendo Switch es básicamente la falta de grip en la parte trasera debido a que es una consola bastante compacta y plana. Sería básicamente lo mismo que dice la gente sobre los joysticks, que al ser de bajo perfil para muchos no son tan cómodos, aunque este en concreto no es un problema para mí. Nintendo Switch es sin duda una gran consola que comienza a llegar a su final, pero que sigue siendo probablemente la mejor portátil del mercado a día de hoy por experiencia de uso y precio. Claro que no es ni de broma tan buena como tú, que ya le diste me gusta y te suscribiste al canal, ¿verdad?